Gracias. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a continuar con las sesiones de los martes de discipulado, martes de oración. Ya tuvimos nuestro tiempo de oración. Las personas que quieran compartir ese tiempo de oración, aquí estamos presencialmente para interceder por cada una de nuestras necesidades, por usted también y por cada una también de las, pues, de cada situación, también con acciones de gracias, ¿no? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos en ese conocimiento de lo que es la hermenéutica. Y como decimos desde el principio que iniciamos en la introducción de este tema, que no podemos ser discipulados si no recibimos la palabra de Dios, pero en el sentido correcto. O sea, yo no puedo ser discipulado si recibo un mensaje distorsionado de la palabra de Dios. Yo no puedo recibir ese discipulado de Dios desde el Señor Jesucristo a través de su palabra directamente si no comprendo lo que Él me está tratando de transmitir. Por eso son importantes las reglas de la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es el arte de leer las Escrituras, pero no con el propósito de depender de una técnica, sino más bien para no estorbar al Espíritu Santo. Quitar, ¿verdad?, esa barrera de no aplicar bien las reglas establecidas y dejar de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y la semana pasada se habló, ¿verdad?, correctamente de lo que es, hay que conocer el propósito de lo que se está diciendo. Y el propósito de lo que está diciendo, o por qué se está tomando ese tema, pues lo marca el contexto también. Por ejemplo, solamente por decir un ejemplo, ¿verdad? Cuando, no sé si ya se lo compartí acá, pero la palabra de Dios nos dice que seamos como niños, ¿verdad que sí? Sed como niños. De cierto te digo que si no recibes el reino de los cielos como un niño, pues no serás verdaderamente agradable a Dios. Se debe recibir el reino de los cielos como un niño. Bueno, en ese concepto o en ese entorno o en ese contexto, el Señor Jesucristo estaba hablando de la inocencia, la maldad. Estaban hablando de la pureza del corazón. Pero en otra parte de la Escritura que dice que no seamos niños fluctuantes, ¿sí?, por estratagema y lo que vamos como la onda del mar de aquí para allá y que nos mueven las emociones, o sea, somos inmaduros. Entonces, en ese contexto, en esa enseñanza de la palabra de Dios nos está diciendo que ahora pues no seamos como esa característica de los niños que son pues inmaduros. Entonces, por eso es bien importante que estemos en el contexto de la Escritura, ¿sí? Ya hemos explicado lo de la serpiente, ¿sí? La serpiente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí la serpiente fue algo que levantó Moisés por mandato de Dios. ¿Para qué? Para contrarrestar las picaduras de las serpientes que les estaban afectando, y muchos murieron, pero quienes volteaban hacia arriba, sanaban. Ahora, hermanos, en esa analogía, por eso dice, así será levantado el Hijo del Hombre. Y quien levante su vista a Él, también será sanado del pecado. ¿Me explico? Pero también se habla de la serpiente como la serpiente antigua, Satanás. Tenemos que ver qué enseñanza se está dando para que entonces nosotros podamos rescatar y no hacer una aplicación incorrecta de la palabra de Dios. Bueno, esta clase o sesión número 9, vamos a hablar acerca de la quinta regla. La quinta regla, muy importante, que no debemos nosotros olvidar y siempre considerar, es que debemos considerar, debemos atender los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Aquellos que hablan de lo mismo. Se dice que para hacer alguna aseveración o tomar una doctrina debe de haber cuando menos dos pasajes que hablen acerca de eso que queremos enseñar o que estamos recibiendo. Entonces, esta regla, en esta sesión número 9, sí, debemos tomar en cuenta los pasajes paralelos. Pregunta que posiblemente nos podamos hacer: ¿qué son los pasajes paralelos? ¿Qué son los pasajes paralelos? Bueno,
son aquellas porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto y que se encuentran en distintas partes de la Biblia. Mire, en distintos libros que hablan de lo mismo y que los autores no se conocieron. ¿Estamos? O sea, eso es lo maravilloso que mucha gente no se da cuenta y que no quiere darse cuenta, ¿no? Exactamente hablan del mismo principio, enseñan exactamente lo mismo y los autores, bueno, no los autores, los escritores, sí, que recibieron la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor, la tercera persona de la Trinidad, les dijo lo mismo, les enseñó lo mismo. Eso es lo importante y lo sobrenatural y lo emocionante que trae a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que es la palabra de Dios. Entonces tratan del mismo asunto, se encuentran en diferentes libros que tienen relación precisamente con el tema, con el punto que se está tratando. Los pasajes paralelos, pues, nos permiten interpretar armónicamente la Biblia, ¿sí? Estableciendo la relación estrecha que hay entre esos libros. Ahora bien, también hay un estudio alguien hizo la armonía de los evangelios, ¿no? Entonces explica cómo los evangelios hablan de lo mismo en ciertas partes y algunos toman otros puntos que complementan la historia de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, porque los evangelios narran lo que hizo el Señor Jesucristo desde cómo nació hasta cómo resucitó y encargó a la iglesia la predicación de la verdad, de su verdad, la verdad absoluta, que no aceptan la verdad absoluta porque la verdad absoluta pone de manifiesto la mentira. Por eso no se acepta la verdad absoluta, porque pone de manifiesto la mentira. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Así es de que los pasajes paralelos nos permiten conocer un asunto bíblico de manera global, de manera total o completa. Los pasajes paralelos nos ayudan a resolver alguna duda o aparente contradicción entre el contenido de varios relatos de un mismo asunto. Vamos a ver algunos ejemplos, obviamente, ¿no? Es necesario, pues, y muy importante, precisamente en esta regla de la hermenéutica, consultar los pasajes paralelos, es decir, aquellos que tienen relación entre sí y que tratan de alguna forma, como le digo, el mismo asunto, con el fin de explicar verdades espirituales con la Escritura, que es la palabra de Dios y que es un alimento espiritual y que nos trae dirección espiritual. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre Celestial. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Pablo dijo, obviamente siempre de parte de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, sino el espíritu con E mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, fíjese bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el tema de la Escritura, 100% espiritual, del corazón, alimento que sana, que nutre, que salva, que purifica, que hace todo aquello que Dios, por lo cual Dios lo envió. El no hacer uso, pues, de esta regla, así como las anteriores que hemos visto, que ya hemos estudiado, trae como consecuencia, pues, extraer falsas doctrinas. Quien no estudia la Biblia seriamente o no tiene o no aplica las herramientas que se han dispuesto por los grandes o que nos han puesto a nuestra disposición los grandes maestros teólogos, hermanos, pues van a formar sus sectas con sus falsas doctrinas. No solo es importante consultar los pasajes paralelos para aclarar determinados textos oscuros, que son oscuros, pues que están un poquito ahí ambiguos, de confusión,
sino que también tiene el propósito de adquirir un conocimiento bíblico correcto en cuanto a doctrinas y asuntos prácticos de la vida cristiana. En esta regla que estamos observando hoy es importante aprender que hay 3 tipos de paralelos diferentes. ¿Okay? Aquí vamos a entrar un poquito ya en otro aspecto que debemos considerar. Hay 3 tipos de paralelos diferentes, aunque el principio de interpretación es exactamente el mismo. ¿Ok? El mismo, es el mismo. Entonces, el primero, pasaje paralelo verbal, así se llama, pasaje paralelo verbal. Y acuérdese que estamos en discipulado y para poder recibir el discipulado tenemos que recibir también la palabra de Dios en el sentido correcto. No se puede discipular a alguien que tiene confusión en la comprensión del mensaje, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Entonces, ocurre el pasaje paralelo verbal, ocurre cuando la misma palabra aparece en una conexión o referencia del mismo asunto o el asunto que se va a tratar. Ahí vienen los ejemplos. Número 1, primer ejemplo, Jesús es el creador. Jesús es el creador. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús es el creador? Por ejemplo, es una persona así, pero el Padre es el creador, el Hijo es el redentor. ¿Por qué dices que Jesús es el creador? Bueno, porque la misma Escritura nos revela que Jesús es creador. Ahí estaba en la creación, cuando estaba llevando a cabo la creación. Dice Colosenses 1:16, porque en Él, ¿a quién se refiere en el contexto? A Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Eso es algo que debemos comprender usted y yo. Todo fue creado por medio de Él, ahí estaba, y para Él, ¿sí? En Juan 1:3, ahora sí vamos a ver lo que estamos hablando del pasaje de paralelo verbal. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se confirma entonces el mismo mensaje? Ahí está. Eso se le llama paralelo verbal. Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Y si leemos el contexto, pues está hablando de Jesús. Pues ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Segundo ejemplo de paralelo verbal. La redención del hombre por el derramamiento de la sangre de Cristo. Es otro punto. La redención del hombre es por el derramamiento de la sangre de Cristo. Acuérdese que cuando celebramos nosotros en memoria del Señor Jesús la Santa Cena, la comunión, o sea, esto es, compartimos del pan sin levadura y del fruto de la vid sin fermentar, decimos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y así había estado establecido. Pero Cristo ya lo hizo una sola vez, ya, para terminar con ese ciclo o con esa dispensación, por llamarle así, y ahora en Jesucristo Él derramó su sangre por todos nosotros y ya no es necesario hacerlo. Ahora, ¿cuáles versículos de paralelo verbal, así le pusieron, podemos tomar como ejemplo? Bueno, Efesios 1:7, escuche bien, obviamente hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, porque así lo decidió Él, porque fue un regalo inmerecido, un favor inmerecido, y esa es su riqueza que quiso compartir con nosotros, ¿sí? Y tuvo que ser clavado en la cruz.
En Colosenses 1:14, pasaje paralelo verbal, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No, es que Cristo solamente fue un profeta, Cristo solamente fue uno más que anduvo ahí predicando la palabra. No, hermanos, aquí estamos confirmando que Cristo fue el Cordero inmolado, que dio su vida por nosotros y que, acuérdese, y que perdona el pecado. Ahora, aquellos fariseos que se acercaron al Señor Jesús le dijeron, cuando Él dijo, tus pecados te son perdonados, a ti te digo, tus pecados. ¿Quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Bueno, pues efectivamente. Y pues no lo veían. Pero usted y yo sí lo vemos claramente, ¿verdad, hermanos? Claramente. Bien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál ofrenda? Su vida, ponerse en la cruz. Y ahora, para poder limpiar lo sucio, por llamarle así, pues tiene que ser el puro. Porque un hombre, ser humano, todos los seres humanos, todos traemos el gen del pecado. Porque nacimos de varón, de hombre pues, y se pecó. Y traen el gen del pecado. ¿Okay? Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, sin pecado. Por eso Él mismo tuvo que morir. Es el Dios hecho carne. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados sabemos aquí? Gloria a Dios, porque estamos apartados para Dios, ¿sí? Estamos dedicados a Dios. ¿Yo estoy dedicado a Dios? Bueno, usted lo sabe. Si está dedicado a Dios o no está dedicado a Dios. Yo pregunto, ¿usted está dedicado a Dios? ¿Su vida es para Dios? Gloria a Dios. Eso, hermanos, esa es la convicción que debe haber en nuestro corazón. Esa es la convicción que y como dijo el profeta, y digan lo que digan. Entonces, no, hermanos, siempre debemos de confiar en lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10:18. Pues donde hay remisión de estos, en el contexto está hablando del pecado, bien importante el contexto inmediato, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tenemos que hacer nada más. Ya la gente ya no se tiene que flagelar, ya no tiene que irse hincada no sé a dónde, ya no tiene que hacer obras que emanan de un corazón contaminado de pecado. Porque si Cristo no nos ha redimido, si Cristo no nos ha lavado, no podemos agradar al Padre, solamente en Él. Entonces son pasaje de paralelo verbal, ¿ok? Así se llama. Ahora vamos a ver otro. Pasaje de paralelo de sucesos reales, así se llama, de sucesos reales. Estos son aquellos pasajes similares en los cuales la semejanza, escuche bien, la semejanza no consiste en palabras o en frases, sino en hechos, sucesos, asuntos y temas doctrinales. Lo vuelvo a repetir. El pasaje de paralelo de sucesos reales no son aquellos pasajes similares en los cuales la semejanza consiste solamente en palabras o frases, como el anterior, sino aquí en hechos, sucesos, asuntos y temas doctrinales. Vamos a ver para ver si identificamos la diferencia con el anterior. En estos casos, en los pasajes paralelos de sucesos reales, se observa que hay pequeños detalles que no afectan la historia narrada. ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, el ungimiento de Jesús en Betania. Ese hecho, el ungimiento de Jesús en Betania. Vamos a ir a Juan 12:1. Juan 12:1. ¿Qué es lo que narra? ¿Qué es lo que se cuenta en este suceso? ¿O qué está aconteciendo? ¿Y qué doctrina recibimos? Bueno, Juan 12:1. Narra la Escritura. 6 días antes de la Pascua,
vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Sí? Te está explicando. Lázaro, ven fuera. El que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, ahí no hay más duda. ¿Resucitó literalmente a Lázaro? Sí, porque dice que estaba sirviendo también a la mesa. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Sentados a la mesa con él. Y Marta es la que servía. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Fíjese lo que dijo, pues él solamente se fijaba en la lana, ¿no? Fíjese el corazón de Judas Iscariote. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué bondad, ¿verdad? Qué bondad. Le aseguro que si lo mandan a vender a él, cobra los 300 denarios y nada más da 150. Entonces, hermanos, ahí está. No era el celo religioso, era que se fijaba en la cuestión. Decía el Señor Jesús, o sea, fue manifestado que sustraía dinero. Bueno, o sea, no lo digo porque piense, sino porque las pruebas en la Biblia están. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y yo creo que más de uno criticó al Señor Jesucristo que no era, pues, ¿y dónde está el amor por los pobres? ¿Dónde está el amor por los pobres? Bueno, hermanos, quiere decir que si usted no ayuda a todos los pobres, no tiene amor, pues no se puede, hermanos. No se puede, o sea, es imposible. Pero si podemos bendecir por ahí a alguno que es justo, ¿verdad? Y está desamparado, pues entonces hay que bendecirle. ¿Cuál es el pasaje? El pasaje de sucesos reales. ¿Y dónde lo encontramos? Paralelo. Marcos 14, 3, 9. Y usted va a decir, y usted va a ver que va a narrar el mismo principio o los mismos hechos, pero con diferentes palabras. Y aquí hay que considerar esto. Mire, hermano, si yo vengo aquí, si yo le pido aquí que venga usted y me cuente qué película bonita hay, o sea, Fireproof, A Prueba de Fuego. Cuéntenos la película de A Prueba de Fuego. Entonces la hermana le va a echar ahí toda su narrativa y nos va a contar A Prueba de Fuego. Pero le va a pedir al hermano también, que no escuchó, porque él estaba allá afuera, cuéntame la película de A Prueba de Fuego. Aunque van a contar lo mismo, quizás van a citar situaciones diferentes, pero el hecho es el mismo. Pero van a dar datos diferentes, ¿me explico? Que a lo mejor se le quedaron más grabados a cada uno, pero es lo mismo. Bueno, vamos a ver qué aconteció con Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿dónde dijo que era Simón el leproso el otro? ¿Verdad que no? Bueno, pues ya, pero la historia es la misma, el hecho es el mismo. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantó el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, entre ellos pues Judas, que el otro no narra, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo, dejadla o déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho esto, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis.
Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, esto último, Juan lo omite. Pero en Marcos omite lo de Lázaro y María. ¿Lo ven? Pero es la misma historia. Paralelo de sucesos reales. Que las palabras, lo que está agregando o algunas situaciones que no mencionan uno u otro, simple y sencillamente, ¿qué sucede? Usted puede ser una historia armonizando más completa, armonizando Juan con Marcos. Entonces ya puedes, bueno, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero ya está comprendiendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Se le puede agregar más. Y Judas Iscariote sacaba dinero. Y fue el que dijo, uno de los que dijo que se podía haber vendido por 300 denarios. Y también que estaba sentada María, sirviendo María, y Lázaro estaba sentado en la mesa. No viene ahí. Mateo 26, 6 al 13, el mismo pasaje. Dice, lo voy a leer un poquito más rápido. Usted nada más ya sabe qué es lo que estamos compartiendo, paralelos de sucesos reales. En donde ciertos puntos que menciona uno y otro, no quiere decir que no sucedió o no interfieren en el principio de la enseñanza que Dios nos quiere dar, pues. Marcos 26, 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Aquí no le pusieron dinero. Y luego sigue diciendo, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis físicamente, obviamente, no se está refiriendo. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. ¿Lo estamos, hermanos? Yo creo que ya no hay confusión. Entonces, bien importante, y como estos paralelos de sucesos reales, hay bastantes, hay varios. Entonces, estamos comprendiendo, ¿verdad? Está edificando nuestra vida para que cuando leamos la Escritura, no digamos, como algunos, a ver, es que aquí dice esto y acá dice esto. No, está contradiciendo. No, son hechos complementarios. Que la enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo no se distorsiona, no se pierde. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues que ese hecho estaba profetizando lo que había de acontecer. Bueno, es uno de los principios que podemos rescatar. Podemos rescatar muchos más. Y viene otro en Marcos 4, 35, 41, ¿sí? Marcos 4, 35, 41. Ya es otro hecho. Otro hecho. Ya no es de Jesús fue ungido en Betania. Ahora vamos a otro hecho. Marcos 4, 35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ya imagino la urgencia, ¿no? Y el tono que le dijeron. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? O sea, imagínense nada más. ¿Ustedes saben quién soy? Sí. ¿Y ustedes creen que se va a hundir la barca estando yo aquí? Eso es lo que le está diciendo. Bueno. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es?
Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Entonces ahí está la enseñanza, ¿no? Pasaje paralelo de sucesos reales, Lucas 8:25. Lucas 8 del 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ahora nada más les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces ahí está, es la misma enseñanza, hermanos, misma historia, mismo suceso, pero narrado quizás con algunas palabras diferentes que se complementan unas con otras. Otro punto, hermanos, otro tema: Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Ciertamente, así dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, ahí viene el porqué. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, o para que tengamos nosotros paz, pues fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, vamos a sacar dentro de esto una aplicación. Porque hay unos que dicen que no, ¿verdad? Que yo pregunto, ¿los cristianos pueden enfermarse? Porque algunos dicen que si se enferman quiere decir que están en pecado. Y algunos, una vez el pastor Chuy dijo, ¿verdad?, que se encontró uno de esos que decían que enfermarse era para estar en pecado. Y se lo encontró en el hospital y que le dijo: no vas a decir nada, hermanos. ¿Qué necesidad de andar haciendo interpretaciones incorrectas para andar engañando a la gente, pues? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice. Ahora vamos a ver qué aconteció con Tabita en Hechos 9:36. Una creyente, ¿sí? Había entonces en Jope, está interesante ese nombre de Hope, esperanza. Pero si lo queremos hacer como si fuera inglés. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. O sea, era una hija de Dios y enfermó. Bueno, voy a hacer una pregunta nada más. Digo, pues capaz de que de repente estoy haciendo una mala interpretación. Alguien, levante la mano, ¿a quién no le ha dado gripa? Bueno, pues ya nadie levantó la mano. Bueno, algo más así. ¿A quién no le dio COVID? Ahí están. Bueno, para que vea. ¿A quién no le ha dado diarrea? Bueno, ese sí. Entonces, hermanos, por favor, no hagamos interpretaciones incorrectas y condenando todavía a las personas, ¿no? Condenando a las personas. Tabita murió, sí, enfermó y murió. Después de lavada o preparada, ¿verdad?, para el sepulcro, la pusieron en una sala. Ahí está. Se enfermó, pues, y murió. Vamos a ver qué pasó con el apóstol Pablo, porque no, el apóstol Pablo, yo creo que ahí sí ya va a ser la diferencia. Segunda de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Se habla de que era una enfermedad fuerte, grave.
Algunos dicen que era lepra, otros dicen que era una cuestión estomacal que no le dejaba. ¿Qué será? Bueno, estaba enfermo. Ese es el contexto, ese es el punto. Vamos a ver con Epafrodito, ahí tienen un nombre para quien va a tener un bebé. Filipenses 2:25. Mas tuve necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos nosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estaba en la cárcel, otro y lo. Hermanos, Pablo en Galicia se enfermó. Ya estamos, sucesos de hechos reales. Timoteo era enfermizo. ¿Sí? Ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Se fija? Hermanos, ahí está. Por eso yo insisto, leamos la Escritura, alimentemos de la Escritura. Y además Santiago 5:14, iglesia, hermanos, si alguno entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Verdad que por ningún lado dice, pues vayan porque anda en pecado, por eso se enfermó? No, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos también nosotros para esta regla de la hermenéutica? Pues también consultar varias versiones. ¿Sí? Reina Valera, que es la que usamos más, Nueva Versión Internacional, la traducción Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, la Biblia Dios viviente, etcétera, etcétera, muchas traducciones. ¿Sí? ¿Para qué? Porque todas ellas van a usar diferentes palabras también. O sea, ya son, no solamente cambian la narración de un personaje y otro personaje, como puede ser un evangelista u otro evangelista, sino también, pues, un lenguaje más actual. ¿Ok? Así es que se recomienda usar varios ejemplares de la Biblia, lo que permitirá también abrir al mismo tiempo las diferentes referencias bíblicas a fin de hacer las debidas comparaciones para entonces lograr el cuadro completo de los detalles del suceso. Y además de que utiliza palabras más que conocemos nosotros en nuestro castellano del siglo XXI. Amén. Hermanos, pasajes paralelos nos van a ayudar a confirmar la enseñanza, el principio, el alimento espiritual que Dios nos quiere dar para que entonces vivamos en nuestro corazón, en esa fe verdadera en nuestro Señor. Así es de que los pasajes paralelos. Damos gracias a Dios. Creo que había dicho 3, ¿verdad? Pero fueron 2 aquí. A lo mejor la próxima semana está el otro. Damos gracias a Dios, hermanos. No me acuerdo ahorita del tema que sigue. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor, mi Dios, por todo lo que tú nos enseñas. Porque la única intención, Padre, de nosotros es precisamente que podamos ser discipulados plenamente, Señor, con una convicción de que el alimento espiritual que estamos recibiendo, ya sea que lo leamos directamente o que se nos comparta, haga aquello por lo cual tú lo enviaste. Y no estorbar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón que simple y sencillamente busque de tu voluntad para obedecer tu voluntad y caminar seguros en estos tiempos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Terminamos pues con esta sesión. Que Dios les bendiga y esperemos haya sido de provecho y que es una parte nada más, ¿no? Para que se empiece a escudriñar la Escritura aplicando estos principios. Dios les bendiga.